cayó. Sawayoleme, agua sawayun wapuweyeka, una yuwapuna unana sokuweyeka, una yuwapuna unana sokuweyeka yo. Ayama isuta tama wicha wichaka, leka sawayolem pawo unana sokuweyeka, una yuwapuna unana sokuweyeka yo. Ayama isuta tama wicha wichaka, leka sawayolem pawo unana sokuweyeka, una yuwapuna unana sokuweyeka. Hoy, el estado de Sinaloa es un baluarte alimentario de los mexicanos y una referencia sobre las posibilidades de la agricultura moderna para otras regiones del país. Sin embargo, la historia reciente de los agricultores sinaloenses no está exenta de tropiezos y conflictos. Haber aprendido de su propio pasado es en buena medida lo que los hace eficaces ahora de cara a los grandes desafíos que propone la tecnología y la fuerte competencia del mercado global. Hace exactamente 100 años, en el ocaso del Porfiriato, Sinaloa comenzaría a representar el papel que hoy es símbolo y orgullo de sus habitantes, el de la modernidad agrícola. En los ricos valles del Fuerte y de Culiacán, las plantaciones de caña de azúcar, garbanzo y tomate dejaban ver la mano de nuevos empresarios agrícolas, cuya ambición iba más allá de la ganancia modesta y del mercado local. Empieza a surgir un pequeño propietario, agricultor, que tiene como mucho dinamismo, que se empieza a conectar con el mercado externo y trae tecnología propia para estos cultivos de los Estados Unidos. Entonces se va a empezar a dar un fenómeno vamos a decir, de innovación tecnológica muy fuerte, porque el financiamiento para la producción hortícola no va a ser local, sino que proviene de las compañías comercializadoras de Estados Unidos. A diferencia de otras regiones del país, la violencia desatada por la Revolución de 1910 no afectaría drásticamente los negocios agrícolas en Sinaloa. En el caso de los grandes productores de azúcar, los destrozos causados por la guerra en otros lugares incluso habrían de beneficiarlos. Mientras que en Morelos y otras entidades del país, que eran como Veracruz, que eran los principales productores de azúcar, gran parte de la estructura industrial existente azucarera fue destruida y las tierras repartidas u ocupadas por los revolucionarios. En Sinaloa no ocurrió eso y la revolución vino a salvar de una situación difícil a algunos empresarios azucareros de Sinaloa, como Johnston, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la oferta de azúcar disminuyó y entonces estos productores de Sinaloa, que no se vieron afectados por la revolución, suplieron esa oferta que no podían aportar los otros productores del centro del país. Hacia 1920, la peor parte de la violencia revolucionaria había pasado. Los más importantes agricultores de Sinaloa seguían al pie de sus negocios o habían regresado a retomarlos con el beneplácito de los jefes sonorenses triunfantes de la revolución, con quienes les unían lazos culturales, políticos e incluso familiares.
los revolucionarios toman el poder político, y aquí es interesante este fenómeno. La mayor parte de los empresarios porfiristas son desplazados del poder político, pero no del poder económico. De tal manera que hacia 1917-1918 el gobernador Ramón Iturbe se ufanaba en el sentido de decir que Sinaloa era el granero de México, ya para esa época, ¿no? Que gran parte de la producción se exportaba a otros estados de la República. Derrotada la revolución social de Zapata y de Villa, y triunfante la revolución de los pequeños propietarios privados encabezada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, los gobernadores sinaloenses resistirían durante años las embestidas del reparto agrario. Para ellos, como para los jefes sonorenses, el noroeste de México era el territorio de la pequeña propiedad agrícola, moderna y con fines de explotación comercial. Hubo una coincidencia muy fuerte con el proyecto en cuanto al desarrollo agrícola, la política agraria que tenían estos presidentes de origen sonorense con los agricultores y los empresarios de Sinaloa. Su visión era formar pequeños propietarios o grandes propietarios, ¿por qué no?, pero que modernizaran los métodos de producción agrícola, que produjeran artículos para comercializarlos. Más allá de la legítima ambición de los agricultores privados, hacia 1920, una porción olvidada de la sociedad sinaloense seguía clamando justicia, la de los indios despojados, especialmente en el norte del estado. Pocos años antes, reclutados por el general Obregón mediante la eterna promesa de restituirle sus tierras, los indios mayos y yaquis habían contribuido en gran medida al triunfo del Manco de Celaya. De tal manera que los yaquis despojados de sus tierras en la parte sur de Sonora, los mayos sinaloenses despojados de la riqueza de su viejo río Suaque, formaron un núcleo, y ese núcleo permitió que se distinguieran durante la revolución. Fueron justamente los yaquis y los mayos sinaloenses los que libraron las batallas más sangrientas bajo el mando del general Álvaro Obregón.